Ok, muy buenas tardes y bienvenidos entonces a esta última clase, o bueno, esta última reunión más que clase de mecánica cuántica uno. Bueno, el día de hoy simplemente estaría planificado ver si tienen alguna pregunta, ¿sí? Básicamente se han enviado dos, eh, dos ejercicios, ¿no es cierto? De la parte eh, semejantes a lo que sería la evaluación, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Cómo les fue con los ejercicios? Por mi parte todavía no realizo, profe, porque hemos estado en exámenes. Ya, bueno, imagino que ya prepararon, ¿no es cierto? Hemos estado enviando ejercicios permanentemente, no semanalmente, cada clase, de hecho, casi ha habido un ejercicio, o dos de las tres clases de la semana habían tenido algún deber. Se imagina que han de haber estado realizando dichos deberes, ¿no? Y es que en los deberes les fue bien, ¿sí? Es decir, si tuvieron dudas y pudieron hacer, lo más probable es que en la evaluación de lunes también puedan hacerlo, ¿no? No va a ser muy diferente a eso, ¿ya? Un poquito estos dos deberes, este ejercicio y el siguiente, ¿no es cierto? Que se envió, era este de acá, y son ejercicios que involucran, digamos, ¿entiendo? Un conocimiento, ¿no es cierto? Más, un conocimiento más profundo, digamos, de cierta parte de la materia, ¿no? Y son ejercicios un poco más generales, digamos, ¿ya? Entonces, la evaluación más va a ser guiada como el ejercicio de acá, es decir, un problema de muchos literales, en el cual, ¿no es cierto?, poco a poco tengan que ir desarrollando diferentes cosas hasta obtener, ¿no es cierto?, alguna final y cosas, ¿ya? Sí. Entonces, por el tiempo, posiblemente sean dos problemas, ¿ya? Espero que cuando los problemas van a ser lo más generales posibles, ¿no? Pero no dejan de evaluar una parte específica de la materia, no va a ser difícil evaluar todos, así que espero que se preparen bien, ¿ya? Y no sé si tienen alguna pregunta general de deberes, puestos, o algo. O sea, profe, a mí todavía no me queda muy claro el teorema de Wicked. ¿No? ¿Qué más? ¿Más? Igual, yo también tenía una duda sobre el teorema de Wicked, justamente por el último deber, que había que hacer un ejercicio con eso. Y no estaba muy segura cómo hacerlo. Ah, acá. Bueno, este teorema, ¿verdad? Sí, Bueno, el teorema básicamente establece, ¿no es cierto?, que hay una relación entre, ¿no?, la representación matricial de un operador tensorial, ¿sí?, de rango K, ¿no es cierto?, y la componente Q, digamos, de este operador. Este operador hay que recordar, ¿no es cierto?, que está su representación esférica y reducible,
¿ya? Entonces hay una relación, ¿no es cierto?, entre estos coeficientes, ¿sí? Y la forma en la suma del momento angular con los coeficientes de Clebsch-Gordon, ¿sí? Y entonces hay una relación de proporcionalidad, ¿sí? Y entonces, ¿no? Este elemento general, digamos, lo que me implica es que si yo ya conozco la relación que existe entre uno de ellos, ¿sí? Prácticamente conozco todos, ¿no es cierto? Porque simplemente se trata de mantener esta, digamos, estos dos de aquí, ¿no es cierto? Y cambiar de acuerdo a los coeficientes. ¿Ya? Entonces, ¿no? La idea que nos da ese teorema es que es justamente esa relación de proporcionalidad, ¿sí? Y en los ejemplos que nosotros vimos, ¿no es cierto? Veíamos, por ejemplo, aplicando no exactamente este teorema para calcular estas componentes, sino, por ejemplo, en base, ¿no es cierto?, de este teorema y viendo, por ejemplo, cómo es, ¿no es cierto?, que si trato, por ejemplo, como estaba aquí, ¿no es cierto?, si trato de irme a un J, por ejemplo, digo, ¿no? Este J vale 0, ¿no es cierto? Habíamos dicho, ¿verdad? Sí. Y entonces, básicamente, ¿no? Si yo tengo un operador escalar, como en este caso más bien dicho, ¿no? El J' y el J necesariamente tienen que ser iguales. Sí. Y eso quiere decir, ¿no es cierto? Que no puede haber un cambio en el J, por ejemplo, en este caso, ¿no es cierto? Y eso prohíbe que un operador escalar cambie, por ejemplo, de números cuánticos a esta cosa, ¿no? Entonces, en ese estilo de problemas es donde más se tiene estas cosas, ¿no? De todas formas, si quisiéramos calcular, por ejemplo, algún operador de escalar cualquiera que sea, ¿no es cierto? Por ejemplo, ese punto L. Ya queremos encontrarnos la representación eh, tensorial del operador ese punto L, que es un operador escalar, ¿sí? Obviamente deberíamos, ¿no es cierto?, a ese operador tiene sus componentes dadas por esta relación, eso es lo que nos dice, ¿no? Bueno, ese punto L no es un buen ejemplo porque ese punto L es un momento angular, ¿no? Pero, por ejemplo, sí podría ser R punto algo, ¿no? Por ahorita R punto, ¿qué puede hacer? Es un operador que tenga cierto sentido físico, pero R punto R, por ejemplo, operador R cuadrado, ¿no? Ese tipo de operadores, ¿no? Entonces, eso es más el teorema, ¿no? Sí. O en el otro ejemplo que nosotros habíamos visto, ¿no es cierto? Veíamos, por ejemplo, como un operador vectorial, ¿sí? Permite, ¿no es cierto?, ciertas relaciones entre estos coeficientes de X y ciertas componentes no nulas van a existir aquí, ¿no es cierto? No va a haber no todos los elementos de esta representación matricial van a existir, ¿sí? Y esos, ¿no es cierto?, nosotros se les puede relacionar, por ejemplo, si digo, si este operador vectorial es el, es el momento, es el dipolo, más bien dicho, ¿sí? Q por R, ¿ya? ¿No es cierto? Carga por la posición. Entonces, si esto es un dipolo, ya si esto es un operador vectorial, ¿sí? Ese operador vectorial no permite cualquier variación. Y eso, por ejemplo, me permite estudiar qué tipo de transiciones dipolares son permitidas, ¿no es cierto? Cuando tengo una transición dipolar debido a un fotón, por ejemplo. ¿Ya? Y entonces ahí yo tengo una forma de estimar esas cosas, ¿no? Eso es lo que en la forma en la que nosotros al menos usamos el teorema de Eckhart, ¿no? Sí, de Wigner-Eckhart. De todas maneras, nosotros podríamos, digamos, si ya tenemos, por ejemplo, ¿no? Si tenemos el Q por R, ¿no? Justamente la carga por la posición, podríamos, si tendríamos una de esas componentes, sí, expresadas aquí, por ejemplo, digo, ¿no? La dirección Z sería la más fácil de calcular, ¿no? Si ya tendríamos una, todas las demás vienen dado por esta de acá. Recordando, ¿no?, que la componente en Z es la componente en cero, ¿sí? En la representación tensorial irreducible.
Ya, entonces yo puedo calcular la componente cero, ¿no es cierto? Que sería la componente en z de la posición, por ejemplo. Sí, calcular esta representación, ¿no es cierto? Y todas las demás, la más uno y menos uno de Q, yo podría encontrarla en función de la de cero, porque ya conocería todas estas cosas, ¿no? Pues nosotros no le hemos calculado para calcular exactamente las componentes matriciales, ¿no? O la representación matricial de un operador tensorial, más le hemos utilizado, ¿no? Para ver cuáles, en dos ejemplos muy concretos, cuáles transiciones son permitidas, ¿no? Pero en definitiva, lo que les dice esto, ¿no es cierto?, es encontrar, les permite encontrar justamente la representación matricial de un operador en su representación irreducible esférica, ya que tienen una relación exacta con los coeficientes de Clebsch-Gordon para la suma de momentos angulares. Sí, entonces, como estos conocen, ¿no es cierto? Estos también los conocen si conocen al menos uno de ellos. ¿Cómo se relaciona uno de ellos? Sí, eso. Entonces, de alguna manera, ¿no es cierto? De alguna manera diferente habría que ver una de estas componentes, cómo calcularlas, que no sea por este teorema. Y entonces, si por ejemplo digo la componente cero es la más fácil de calcular, y voy a calcular, por ejemplo, la componente TQ igual a cero para K igual lo que sea, ¿sí? Y de ahí, una vez que ya tenga esta relación, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale esta componente? Todas las demás puedo calcularle simplemente de acá, con esta relación. ¿Sí? Entonces eso dependerá del problema, ¿no es cierto? Dependerá qué operador tengo acá y cómo le puedo relacionar con esta representación de los vectores propios del momento angular. Sí, algo debo conocer, ¿no es cierto? No, pero una vez que tenga uno de ellos, todos los demás son inmediatos. Sí, simplemente son proporcionales a través de esto. Eso es lo que me dice el teorema. Ya no, lastimosamente en este punto no encontré un ejemplo así muy fácil, abordable para nosotros. La mayor parte, ¿no?, de libros plantean ejercicio, bueno, plantean esto teóricamente y lo vuelven a utilizar ya en la parte de los métodos aproximados de la mecánica cuántica, ¿no? Justamente ahí se puede buscar ejemplos de aproximación, cómo utilizar estas cosas, ¿ya? Bueno, y eso lastimosamente se va más allá del alcance del curso, entonces no encontré ejemplos sencillos de aplicación directa, ¿ya? Porque aparte de los que podemos ver aquí, no, no hay mucho, ¿no? No hay mucho más, ¿sí? En sencillos al menos. ¿Ok? Sí, profe, ya me queda mucho más claro. Gracias. Sí. Entonces, por ejemplo, si ustedes dicen, eh, ¿cierto? Sí. Si esta viene a representar una matriz, ¿ya? Si esto, ¿no es cierto?, viene a representar una matriz en la representación que relaciona, ¿no?, los unos con los otros de acá, si esto viene a representar una matriz, pues ¿qué es lo que nos dice, no? La representación matricial de un operador tensorial irreducible va a ser proporcional a este. Y entonces, ¿no? Si yo conozco, por ejemplo, justamente la relación de este, ¿ya? Entonces ya sé cómo es que este de aquí, ¿no es cierto?, en la representación de un tensor, hay que multiplicarle por 3. Entonces toditos van a ser multiplicados por 3. Entonces la matriz, ¿sí? La matriz del operador que yo esté formando, ¿no es cierto?, básicamente va a tener exactamente esta forma, por ejemplo, para un caso en particular, multiplicado toditos por la misma constante. Sí, entonces cualquier cosa que yo multiplique a uno, la misma le voy a multiplicar a todos, básicamente. Eso es lo que me dice este teorema de ahí. Y entonces esta relación se mantiene para toditos. Sí, eso es lo que me dice, ¿no? Esa es la idea, digamos, general. Entonces, de aquí, para los diferentes valores, ¿no es cierto?, que yo tenga,
yo voy a tener naturalmente diferentes valores de esta cosa y voy a poder ir a mi tabla, ¿no es cierto? Y ver cuál es la relación, entonces sacar de aquí, ¿no? Bueno, de todos estos, de aquí construir mis diferentes términos, pero básicamente es algo así, ¿no? Yo voy a poder tener una relación constante. Entonces, una vez que ya construya mi matriz en función de los coeficientes de Clebs-Gordon, ¿no? Para los J', M' que tengo acá, ¿no? Para todos los de estos CACU y todas estas cosas, sí, una vez que ya tenga ese, ¿no es cierto? Yo ya puedo construir, ya tengo mi matriz, ¿no es cierto? Que va a representar a esto, y solo tengo que encontrar por cuál constante tengo que multiplicarle, que es el elemento de la matriz reducida, justamente. Ya, eso es lo que me dice el teorema, ¿no? Entonces, eso. Sí, como les digo, no tengo ejercicios sencillos de eso, pero básicamente eso sería lo que tendría. Sí, Sí, profe. pues si tienen más preguntas, algo. Con el deber de este no me acuerdo cuál era, pero creo que era igual algo. ¿Algo más? No vieron ningún problema, no antes de tiempo. No, profe, es que también, o sea, hemos estado en exámenes igual y todavía yo tampoco he visto el deber. Bueno, entonces por favor traten de abordar el deber. Sí, y, y creo que nos podríamos ver, creo que ya nos veríamos el día lunes, ¿no? Como les digo, no tengo una aplicación directa. Por ejemplo, para la gente que está trabajando con el isospin, seguramente se habrán encontrado con este teorema. Sí, probablemente se habrán encontrado con este teorema, ¿no? No sé quiénes están trabajando con el isospin. Yo, profe, sí, sí encontré algo que relacionaba igual los coeficientes con los elementos de la matriz reducida. Eh, Ya, Analizar la invarianza del isospin con la interacción fuerte. claro. Bueno, verán, déjenme ver. Sí, entonces, eh, no tengo, como les digo, no, muchos ejemplos claros de esto. ¿Hay alguna aplicación directa? Eh, no les, no, bueno, como no me habían dicho, no. Pretendo. Por ejemplo, aquí hay una, bueno, preguntas. Por aquí hay un tipo de preguntas que podrían. Estoy buscando rápidamente en el internet. Y hay unas, bueno, imagino que están viendo, ¿no?, la pantalla. Aquí hay, por ejemplo, aquí hay, por ejemplo, algunas preguntas, ¿no? Bueno, en inglés.
de los operadores tensoriales irreducibles, ¿no? De manera general, aquí está, ¿no? Es un operador tensorial irreducible, ¿no? Cómo actúa cuál es su relación con J más y J menos. Sí, entonces con los operadores J más y J menos actúa igualito que el operador momento angular. Sí, que suben y bajan, ¿no es cierto? Los estados del momento angular. Ya, y misma ecuación, ¿no es cierto? Reemplazando K y Q con J y M, ¿no? Respectivamente, ¿sí? Entonces, así actúa el J más, el J menos y el JZ, ¿no? Entonces, esta es, sí, las cualidades que deben cumplir, por ejemplo, un operador para que se diga que es tensorial irreducible, ¿no? Entonces, en función de eso, por ejemplo, aquí tienen diferentes ideas, ¿no? Entonces, dice, eh, si son X, Y y Z, ¿no? Las componentes estándar del operador posición. Sí, es una pregunta. Sí. Entonces, naturalmente, ¿no es cierto? Habría que buscar, ¿no? Si es que eh, este operador X, Y, Z es, obviamente, se está en sus componentes cartesianas, ¿no es cierto? Eh, bueno, aquí no le entiendo bien la pregunta, a lo que se refiere, no lo he leído todo, pero digamos, es un operador X, Y, Z, es un operador tensorial irreducible, si es que esa fuera la pregunta, ¿no? Habría que buscar, ¿no? Si se cumplen estas cosas, ¿no? Y obviamente van a ver que no se cumplen, pero sí van a ver que se cumplen, por ejemplo, cuando digan, ¿no es cierto? Tengo tal como está aquí, ¿no? Creo que arriba había, sí, tal como cambiarle. Tengo que volver a compartir. Pero bueno, tal como, ¿no es cierto? Habíamos dicho nosotros para un operador vectorial en coordenadas cartesianas, x más y x menos y son básicamente el b más y el b menos, ¿no? El b más uno y el b menos uno, el r más uno y el r menos uno en este caso, ¿no? Entonces estas, digamos, no serían las componentes estándar, ¿no? Y así, por ejemplo, se podría, sí, entonces, por ejemplo, dice, ¿no es cierto? JZ con Z, sí, tiene esta cualidad, ¿no es cierto? Les da cero, básicamente, ¿ya? Entonces dice Z es la componente estándar, ¿no es cierto? ¿Para cuál Q? Entonces aquí sería Q igual a cero y así, ¿no? Pues por ejemplo aquí tienen preguntas así muy sencillitas de eso, ¿no? Entonces por ejemplo para Q igual a menos uno, ¿cuál es la componente estándar del operador tensorial de posiciones? ¿No? Entonces igual ahí viene, ¿no? El X más Y y el X menos Y justamente como estas cosas viene dado, ¿no? Sí, en función del Z, ¿no? Ya, entonces, y aquí supongo igual, ¿no es cierto? Aquí tienen el teorema. eh, sí, bueno, aquí tienen el teorema, no es exactamente igual a nuestro teorema, pero bueno, es parecido. Y entonces, ¿no es cierto? Sí, ahí viene, ¿no? Estás, por ejemplo, para este teorema de qué depende estas cantidades, ¿no? Y ustedes ya saben de qué depende, ¿no? Naturalmente no depende de los M y solo depende de los J, ¿no? Sí, de los J y de los K. Sí, sí. Y así, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tipo de preguntas son preguntas teóricas así, digamos, de un estilo sencillo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este no sé, no le vi de qué universidad era, es de la Universidad de Zurich, del Politécnico de Zurich, según veo. Entonces, este de aquí es lo que usualmente se esperaría que ustedes puedan manejar, ¿no? Prueba estándar de allá, supongo. Y, por ejemplo, aquí está una aplicación, ¿no? Entonces, según esto de aquí, dice, para estas dos, ¿cuál es la relación que habría entre estas dos? Pues aquí es una aplicación directa del teorema, ¿no? Entonces, en función de este, que está de aquí, ¿no? El operador Z es la J, es la componente cero de un operador tensorial irreducible de rango uno, sí, entonces ustedes ya podrían ver y aplicando el teorema de Wigner, ¿no es cierto?, con los coeficientes correspondientes, pueden saber, ¿no es cierto?, cuáles construyen las relaciones que tienen para
es según el teorema de Wigner, ¿no es cierto? Por ejemplo, con los eh, coeficientes de Clebsch-Gordan, ¿sí? Correspondientes y van a encontrar esta relación. Y entonces ahí, ¿no es cierto? Por ejemplo, ustedes dicen, yendo de izquierda a derecha, ¿no? Aquí tienen, según nuestro teorema, si lo tienen a la mano, este es el 5 primero es J', el M primero es, ¿no es cierto? El 2 es M', ¿sí? El Z de aquí correspondería, ¿no es cierto? A un K igual a 1, Q igual a 0, ¿sí? Y el J sería 4 y el M valdría 2, ¿no? Entonces, en nuestro teorema, el primero que está aquí, el del numerador, va a ser proporcional, ¿no? A el coeficiente de Wigner-Eckart que sea, sí, que sea, ¿no es cierto? JM, es decir, 4 2 multiplicado, ¿no es cierto? Por este de aquí, sí, que es K1 y Q0, sí, entonces voy a tener que multiplicar, ¿no es cierto? Un espacio 4 por un espacio 1, ¿sí? Y eso me tiene que dar un espacio 5, ¿ya? Que es justo nuestro teorema, ¿no? Como les comento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si es que ese podría ser, por ejemplo, el estilo de preguntas que podrían ir a esta cosa, ¿no? Y entonces, por ejemplo, sí, y entonces, por ejemplo, ¿no es cierto? Aquí ustedes tienen 5, 2, 4, 2. Pues tienen, ¿no es cierto? El 5 2, ¿sí? Aquí el Z y aquí el 4. Ya, entonces, ¿no? Y ese relacionado con otro. Entonces, ustedes saben de aquí, ¿no es cierto? Que tienen que ser dependientes de esta cosa de acá. Ya, y entonces, ¿no? Esto de aquí es independiente, ¿no? Tal como ven aquí es independiente del valor de Q. Entonces, este de aquí, lo único que necesitan saber aquí es que es un operador vectorial, ¿sí? Por ejemplo, podemos, digamos, decir, ¿no? Es el operador vectorial R, posición, en su representación irreducible, ¿no? K vale 1 y la componente en Z es Q igual a 0. Y entonces, con este de aquí, ¿cierto? Ustedes ya pueden ir a aplicar directamente a nuestro problema, ¿sí? Y entonces encontrar, ¿no? Que aquí, por ejemplo, dicen, ¿no? Este de aquí debe ser proporcional y reemplazamos acá, ¿no es cierto? Como les decía, ¿sí? Este J vale 4, entonces ustedes van a tener aquí, ¿no es cierto? Esto es dependiente del 4, 2 en multiplicación con el 1, 0, ¿sí? Y me tiene que dar como producto, ¿no es cierto? El 5, 2. Entonces aquí tenemos la multiplicación de un espacio 4 por un espacio 1. Vamos a mis coeficientes, ¿cierto? Y digo el 4, 1, 4, 1, bueno, espero que tengamos aquí 4, 1. Bueno, creo que no alcanzamos aquí, quería tener otra tabla, pero en principio, ¿no es cierto? El 4, 1 deberíamos buscarlo aquí, ¿sí? Entonces lo buscaríamos, ¿no? En una tabla equivalente a esta, que sería, ¿no? La del 4, 1 correspondiente, por ejemplo, que sería esto, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a lo mucho llegamos al 3, 1, no llegamos a... ¿sí? Pero bueno, supongamos que es esta, ¿no? Entonces digo, esta de aquí sería el 4, 1, ¿sí? Que obviamente está siendo proyectada, ¿no es cierto? A un espacio 5, 2. Entonces, si digamos que esta es 2, ¿no es cierto? Para hacer el equivalente, sería 3, ¿no es cierto? Entonces ahí me va a dar, por ejemplo, esta multiplicación de 2, 1, ¿no es cierto? Que sería el equivalente al 4, 1, me va a dar un 3, 2, por ejemplo, ¿ya? Y entonces busco, ¿no es cierto? Estos y aquí tengo mis coeficientes, ¿ya? Y entonces ahí yo ya voy a ir, ¿no es cierto? Digo, del 4 tengo el 2, ¿no es cierto? Y del 1 tenía el 0, es decir, este de aquí. Entonces estaría buscando esta fila de allí. Entonces lo que voy a tener es este coeficiente. Entonces de aquí, ¿no es cierto? En la tabla adecuada saco mi coeficiente y proyecto acá, ¿no? Entonces digo, este de aquí es proporcional a un coeficiente que es raíz de un tercio, por ejemplo. Es que ese fuera el correcto, ¿no?
por una constante que es esta, que no conozco, ¿no es cierto?, sobre esta de acá, que es la raíz de 2j, ¿no? Donde j es 4, ¿ya? La raíz de 8, 9, ¿no? La raíz de 9, ¿ya? Y todo esto de aquí voy a hacer algo parecido para el denominador, ¿no es cierto? Que en el caso del ejemplo nuestro era el 5141. Sí, era, ¿no es cierto? El 5141. ¿Ya? Entonces voy a mi tabla y encuentro exactamente lo mismo. Sí, y ahora, ¿no es cierto? Solamente necesitaría el otro coeficiente de Clebsch-Gordan correspondiente a este, justamente a esta, al equivalente a este, para el denominador. Y lo que voy a tener es que la relación entre estos de aquí es la misma relación que los coeficientes de Clebsch-Gordan correspondientes. Por ejemplo, no sé, digo, si este es del 5,1 y este es del 4,1, va a tener exactamente la misma relación que estos dos. Sí, esa es la aplicación, ¿no? Entonces eso es lo que se espera de ustedes, digamos, a este nivel que estaríamos manejando, ¿no? Esa prueba que estaba ahí del Politécnico de Zurich es un buen ejemplo de lo que se espera de un estudiante de pregrado respecto a estos coeficientes, ¿ok? No sé si ahí está claro. Sí, profe. Más o menos a este nivel es lo que estarían trabajando, ¿no? Y lastimosamente el ejemplo no me permite completar porque es uno que no encontramos en nuestra tabla. Sí, pero es un problema de tabla, ¿no? Básicamente deberíamos tener el equivalente, los coeficientes de Clebsch-Gordan para el rango adecuado de los que nos están. Sí, entonces la tabla que yo les di es obviamente una tabla pequeña, ¿no? Con lo que manejaríamos, pero en general hay tablas más grandes, ¿no? Sí, como vieron, el cálculo es factible, no es imposible calcular, pero realmente calcular eso sería pesado, ¿no? Mm. Pero se podría en principio. Ok, no sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, entonces si no hay preguntas, por favor trabajen en el deber, ¿no? Me interesaría ver qué nace de allí y que es más o menos un ejercicio típico, ¿no? De un examen final. Sí. Y eso sería todo, ya nos veríamos el día lunes, la evaluación final, ¿no? Profe, el lunes vamos a dar la prueba de ejercicios a la hora de clase. Sí, en la hora de clase voy a hacer la de ejercicios, ¿sí? Que creo que es más probable que surjan preguntas, ¿no? Sobre todo por eso, ¿ya? La de preguntas, ahí no hay nada que hacer, básicamente. Son muy claras usualmente estas preguntas, ¿no? ¿Ok? Y la de ejercicios, lo de preguntas, ¿cuándo daríamos, profe? El lunes mismo, sí. Yo les pondría un horario cómodo, digamos, ¿no? Para que ustedes puedan dar la evaluación. De hecho, podríamos definir, ¿no? ¿Cuándo les conviene? ¿Lunes a qué hora estaría bien, ya que es En la más de tarde, tiempo? profe, porque yo después de la prueba de la hora de clase tengo otra prueba. Y claro, no inmediatamente. Si, por ejemplo, si sería el lunes, podría ser a las 5, por ejemplo. Realmente que ya hayan dado sus pruebas, descansado, algo al menos, y puedan tomar. Sí, inclusive podría ser el día martes. Tampoco hay mucho lío con eso. Ya no tienen clases. Sí, porque eso se autocalifica, ¿no? Ya, Profe, el martes tenemos prueba de radiaciones de 2 a 4. ya. Entonces podría ser fuera de eso, ¿no? Es decir, como, sí podría ser, por ejemplo, martes en la mañana. Creo que para eso necesitan una hora máximo. Y es la planificada. ¿Sí? Usualmente es mucho más corto, ¿no? Debe ser unos 40 minutos en los que pueden resolver esa prueba.
Por ejemplo, no sé si les parece martes o 8 o 9. Yo sí podría. ¿Quién no puede? Ok, entonces todos pueden. Nadie nos declara que no puede. Bueno, queda grabado. Entonces, martes de 8 a 9 sería la prueba teórica, ya para conflictos. Una horita, como les digo, muy, no es muy complicado, son cositas fáciles que hay que resolver, que hay que responder. Y eso, ¿no? Entonces nos veríamos el día lunes con la parte escrita, ¿no? Tendrán a la mano tablas, ¿no es cierto? Armónicos esféricos, eh, coeficientes, ¿verdad? Tecles Gordon. No sé qué más necesitan o qué más pueden estar usando, pero tendrán a la mano, por favor, para que puedan trabajarlos, ¿no? Entonces, de lo que yo recuerdo son esas dos, ¿no? No creo que tengamos algo más en particular específico que, digamos, de ley van a requerir. Creo que no. Y todo lo demás, no creo que sea. Ya, pues nos veríamos el día lunes. Sigue, díganme. Y no puede ser tal vez el día miércoles la prueba, en la mañana igual. ¿Cómo es autocalificada? El día miércoles, yo el día miércoles ya quisiera pasar, ya quisiera presentar las notas, discutir con ustedes. A veces, por ejemplo, todavía no elaboro las preguntas y voy a hacer este fin de semana. A veces se tiene alguna pregunta de redacción y eso, esa es la que me suelen tomar tiempo, ¿no? Usualmente, creo que esta vez voy a tratar de que no haya de esas, pero no les garantizo. Tengo ahí un banco de preguntas que tengo que revisar que va a ir de ahí y elaborar algunas preguntas, ni si mismo en el internet hacia alguna idea de ver qué se le podría preguntar. Entonces, eso se me hace difícil. Podría ser martes en la tarde, tiene que ser el martes para el miércoles y ya dedicarme también a calificar otras pruebas de otros cursos, también sus proyectos, ¿no? Que por cierto deberían subirlos hasta el lunes. ¿Ya? O sea, para mí Entonces, resulta más cómodo en la tarde, profe, tipo 6 de la tarde o 7 de la noche. Pero no sé, mis compañeras, ¿qué piensan? ¿qué piensan? El día martes en la tarde. Así propone Jael. Sí. ¿Nadie está de acuerdo? ¿O nadie propone, nadie secunda la moción? ¿No? Es que a mí se me perdió internet. ¿Puedo repetir, por favor, lo que dijo ya él? A él dice, no le hagamos el martes en la mañana, sino martes en la noche. Prácticamente, 6 de la tarde, 7 de la noche. O sea, yo creo que sí podría, pero dependería de todos, ¿no? Entonces, Yo Yo creo que es, igual le bueno, secundo lo de ellos. bueno, no hay un motivo fuerte, ¿no? Es decir, digamos, es más preferencia de Jaelia, no sé por qué, pero depende de todos, básicamente. Bueno, pues como no hay, creo que quedamos martes a las 8 de la mañana. Ok, entonces nos veríamos el día lunes, sí. Cualquier pregunta, estoy disponible por WhatsApp, me comunican, cualquier cosa. Y nos vemos el día lunes ya con la evaluación, ¿no? Como les digo, tendrán a la mano sus tablas, sus cosas que van a requerir, ¿sí? Si me ocurre armónicos esféricos y la Ignereca, ¿no? Fórmulas que necesiten también deberían 9 a tener 10 disponibles. en vez de 8 a 9, porque si es que ¿Perdón? les parece bien. Que de 9 a 10 en vez de 8 a 9, si es que les parece bien, para O, estar bien despiertos. claro, como sea, no sé, eso depende de ustedes. Yo decía de 8 a 9 porque si tienen prueba a la 1 es más fácil que descansen y de pronto preparen, ¿no? Mientras más temprano es más distancia tienen para descansar y no se les da como todo, ¿sí? Pero depende de ustedes. Puede ser 8, puede ser 9, puede ser 7 de la noche, como dijo él. ¿Sí?
Si no hay propuestas y no secundan, quedamos a las 8, ¿no? Ay, No. yo secundo a las 9, profe. Tenemos entonces Joyce y Jael, ¿no es cierto? ¿Quién más? Yo también. A las Yo 9. también, segundo a las 9. Ya, entonces, bueno, Sí. pues, ahora sí hay mayoría, ¿no? Entonces a las 9 nos veríamos, ¿sí? Bueno, no nos veríamos, a las 9 se conectan al aula virtual y ahí ya va a estar disponible, ¿no? Una hora usualmente, ¿no? Sí, usualmente está abierta un poquito antes de las 9 y pueden iniciar un poquito después de las 9, ¿no? Sí, también a veces no siempre pueden conectarse por problemas de internet exactamente a las 9, entonces está abierta unos 15 minutos antes, unos 15 minutos después, por si acaso, ¿no? Eso, ¿no? Entonces nos veríamos la próxima semana ya con evaluaciones y les repito, si tienen preguntas a través del WhatsApp, eh, porque el día de la prueba ya no respondo nada más que en algo que no se entienda de la pregunta. Ok, entonces si no hay más, nos vemos el día lunes. Hasta el lunes, profe. Gracias, Hasta el profe, muchas lunes. gracias. Gracias, profe. Luego. Hasta luego.